Una línea de investigación bien importante sobre el impacto del reggaetón en el cerebro viene de un estudio que hicieron en la Universidad de Helsinki. Esta investigación sugirió que esas mismas características que hacen que el reggaetón sea como fácil de pillar, sus melodías relativamente simples y sus ritmos que se repiten mucho, podrían no estar dando mucha estimulación a nuestra capacidad para pensar. El argumento que presentaron es que este tipo de música no obliga a las neuronas del cerebro, que son como las mensajeras de nuestro cerebro, a hacer ese trabajo complejo o esos patrones de activación tan intrincados que sí se ven con músicas que tienen estructuras más variadas. Esta falta de trabajo complejo por parte de las neuronas, según el estudio, podría significar que el reggaetón no ayuda tanto a desarrollar o ejercitar ciertos aspectos de nuestra inteligencia, de nuestra forma de pensar. Y claro, este resultado generó un montón de discusión y más ganas de investigar los detalles de cómo procesamos la música. Para añadirle otra capa a este asunto que se está descubriendo, un estudio del año 2013 de la Universidad de Miami presentó unos hallazgos que apuntaban a efectos potenciales más específicos. Esta investigación en particular encontró una posibilidad, que escuchar reggaetón podría tener un impacto en una parte del cerebro llamada hipotálamo, que es súper importante porque regula muchas funciones del cuerpo y cómo reaccionamos emocionalmente. Además, el estudio planteó la preocupación de que podría haber una posible disminución en la capacidad general del cerebro, y un efecto que se nota en la memoria a corto plazo, la que usamos para recordar cosas recientes. Entre las personas que escuchan este género muy seguido, estas ideas, aunque necesitan mucha más investigación para estar completamente seguros, señalaron al hipotálamo y a los centros de memoria como áreas de especial interés cuando se examina la huella del reggaetón en el cerebro. Y para echarle más leña al fuego de la discusión, el estudio de Virgil Griffith, que a veces tiene un título un poco provocador como Música que te vuelve tonto, analizó datos que relacionaban los gustos musicales con los resultados académicos de los estudiantes. Sus resultados sugirieron que géneros como el reggaetón, y también algunos estilos de hip hop, estaban entre los que menos se asociaban con un mayor desarrollo intelectual, según los puntajes que sacaban los estudiantes en exámenes estandarizados. La explicación que dieron fue que las estructuras repetitivas y las letras, que a menudo son muy directas en estos géneros, no promueven activamente el tipo de estimulación para pensar que se ve con música que tiene arreglos más complejos o temas más abstractos. Esta relación, sacada de un montón de datos, añadió otra dimensión al debate sobre el papel de la música en cómo se forma nuestra manera de pensar. Pero ojo, más allá de las formas directas de medir cómo pensamos, el estudio de Helsinki también señaló posibles relaciones entre el gusto por el reggaetón y ciertos estados de cómo nos sentimos por dentro, en nuestra mente y emociones. Relacionó el género con observaciones de una menor autoestima, una mayor tendencia a tener síntomas de depresión, una mayor probabilidad de consumir sustancias, e incluso una conexión con trastornos de la alimentación. Aunque que dos cosas estén relacionadas no significa que una cause la otra, estos hallazgos sugieren que todo el contexto de cómo nos relacionamos con la música, incluyendo lo que dicen las letras y las ideas culturales que se asocian con ella, podría jugar un papel en el bienestar mental general de una persona. Entender estas interacciones tan complejas requiere mirar el cuadro completo, considerando no solo el sonido en sí, sino todo el ambiente que rodea cómo y cuándo la escuchamos. El impacto del reggaetón va más allá de cómo procesamos las cosas con la mente. También llega a cómo percibimos directamente con nuestros sentidos, especialmente nuestros oídos y cómo escuchamos. Catalina Matalón, una doctora chilena especialista en oídos, nariz y garganta, ha llamado la atención sobre cómo la propia estructura del sonido del reggaetón podría ser un desafío para nuestra audición. En su área de medicina, están investigando cada vez más el posible daño a los oídos que podría venir de cómo está hecho el sonido de este género, que a menudo incluye niveles de sonido muy altos y ciertos componentes de alta frecuencia, o sea, sonidos muy agudos. Estar expuesto de forma continua a estos elementos, especialmente a los volúmenes que se suelen escuchar en las discotecas o con los audífonos personales, es una preocupación que crece cada día para los profesionales de la salud auditiva. Ellos quieren entender bien los efectos a largo plazo en esas partecitas tan delicadas que tenemos dentro del oído, y cuando pensamos en la influencia de cualquier elemento cultural que está por todas partes,
como la música, los cerebros de los niños, que están en pleno desarrollo, son un tema de preocupación especialmente sensible. Daniela Muñoz, una psicóloga infantil, ha dado recomendaciones específicas para los papás sobre el consumo de reggaetón por parte de los más chiquitos. Ella aconseja que los niños menores de 12 años podrían beneficiarse de no escuchar tanto este género. ¿La razón principal? Que su desarrollo mental, su forma de pensar, quizás todavía no les permite entender del todo o procesar con cabeza fría el significado que hay en muchas letras de reggaetón. Este periodo de la vida es clave para establecer las bases para pensar bien, y el tipo de cosas que ven o escuchan puede jugar un papel muy importante en cómo se forman esas primeras conexiones en el cerebro y en cómo entienden el mundo. El contenido de las letras en sí se vuelve un punto central en las discusiones sobre si el reggaetón es adecuado para los oyentes jóvenes. Muchas veces, los temas de las canciones de reggaetón hablan de situaciones de adultos, de relaciones sociales complicadas, o usan un lenguaje fuerte que puede ser confuso o no apropiado para lo que un niño puede entender. Cuando un niño escucha ese tipo de contenido sin tener la madurez mental para ponerlo en contexto o entenderle los detalles, existe la posibilidad de que lo malinterprete o que se quede con mensajes que no son para su edad. Esto nos muestra lo importante que es la guía de los papás y que los niños aprendan a saber qué escuchar o ver y entenderlo bien, para moverse en el mundo musical de hoy. Así se aseguran de que las experiencias musicales vayan de acuerdo con su etapa de desarrollo y les ayuden a entender las cosas de forma saludable. Es importante poner estas preocupaciones en el contexto más amplio de que la música, en general, es un estímulo muy poderoso para el cerebro. El Consejo Global sobre Salud Cerebral dijo en el año 2020 que escuchar música activa el cerebro de verdad, afectando partes que se encargan de un montón de funciones. Estas incluyen no solo la corteza auditiva, que es la que procesa el sonido, sino también áreas relacionadas con entender el lenguaje, cómo reaccionamos con nuestras emociones, cómo formamos recuerdos, e incluso con la capacidad de pensar en cosas más difíciles. Este principio general nos recuerda que toda la música tiene el potencial de influirnos, lo que hace que las características específicas de géneros como el reggaetón y su impacto en diferentes grupos de personas sea un tema que merece un estudio cuidadoso y que no se detenga. Cuando pensamos en el mundo de cómo pensamos, el contraste entre el reggaetón y géneros como la música clásica casi siempre sale en las conversaciones. La música clásica, con esas armonías tan elaboradas, melodías complejas que se desarrollan poco a poco, y estructuras que a menudo son bien largas, se menciona con frecuencia como un tipo de música que obliga al cerebro a ejercitarse mentalmente. Quienes la escuchan pueden seguir varias líneas de instrumentos al mismo tiempo, tratar de adivinar los cambios en la armonía y, en general, escuchar con más atención, tratando de entender todo. En cambio, algunos estudios sugieren que la simplicidad del ritmo y lo predecible que es el reggaetón podrían llevar a los oyentes a un estado que se ha descrito como de facilidad mental. Es como si el cerebro no tuviera que esforzarse tanto para pensar, lo que fomenta un tipo diferente de conexión, quizás más física o emocional por encimita, que profundamente analítica. Sin embargo, la historia del efecto de la música en el cerebro casi nunca es tan simple, ¿saben? Y una idea contraria, pero bien interesante, viene de unos investigadores en las Islas Canarias, llamados Jesús Martín Fernández y Julio Plata. Su estudio, que se publicó en una revista científica llamada, usó una tecnología de imágenes por resonancia magnética funcional, o fMRI, para abreviar, para observar la actividad del cerebro en personas mientras escuchaban varios estilos musicales. Entre ellos, pusieron canciones de reggaetón como Shaky de Daddy Yankee, pero sin la letra. Y sorpresa, encontraron que el reggaetón provocaba una mayor activación en las partes del cerebro responsables de procesar los sonidos y, muy importante, el movimiento. Esto incluía más actividad en las áreas auditivas, en las partes del cerebro que nos ayudan a movernos, las cortezas motoras, y en otras partes importantes para el control del movimiento, para formar hábitos y para sentirnos bien cuando hacemos algo, los ganglios basales. Estas últimas, curiosamente, también están implicadas en enfermedades como el Parkinson.
Este descubrimiento, de que el reggaetón activa más las zonas motoras del cerebro, incluso más que la música electrónica, sugiere que ese pulso rítmico fuerte y repetitivo que tiene, podría preparar al cerebro para el movimiento físico de una manera particularmente efectiva. Y esto suena lógico, ¿cierto? Porque vemos lo fácil que el reggaetón nos pone a bailar o a mover el cuerpo al ritmo de la música. Los investigadores propusieron que esta característica podría abrir nuevas formas de investigar cómo la música puede ayudar, especialmente en problemas de movimiento. Esto es parecido a lo que se ha visto en algunos estudios, como los que se mencionan en el libro, que muestran cómo ritmos simples y pegajosos pueden ayudar a moverse a pacientes con problemas como el Parkinson. GAP2S. Esta investigación no buscaba decir que un género es mejor que otro, sino más bien resaltar las diversas formas en que la música puede activar las conexiones en nuestro cerebro. Al final, el cerebro humano tiene un gusto increíblemente variado por las experiencias musicales, y diferentes géneros pueden gustarle a diferentes partes del cerebro o servir para distintas funciones. Hay estudios, como uno de las universidades de Warwick y Birmingham del año 2023, que han sugerido que escuchar música rock puede ayudar al desarrollo de la inteligencia. Dicen que su complejidad musical, los cambios inesperados y las letras que a menudo nos hacen pensar, estimulan el cerebro y mejoran el pensamiento crítico. El viaje para entender el impacto de la música sigue en marcha, no ha terminado, y esto nos anima a ser más conscientes de lo que escuchamos, reconociendo que lo que le damos a nuestros oídos contribuye a esa sinfonía complicada que es la actividad de nuestro cerebro, y que una dieta musical variada, con un poquito de todo, podría ser, de hecho, lo más enriquecedor para que nuestra mente y nuestras emociones